¿Qué tal, intelectual? Soy Pablo Maza y en este vídeo te voy a explicar cuándo una obra artística puede utilizarse de forma libre. Sí, libremente. Es decir, utilizar la música, los textos, las imágenes, pues personajes como Mickey Mouse, etc. Seguro que te has preguntado muchas veces de, oye, ¿cuándo puedo utilizar esto que yo he encontrado? O me gustaría escribir un libro y no sé si puedo utilizar estos personajes. O, por ejemplo, me gustaría sacar mi propia marca de ropa y no sé si puedo utilizar estos diseños. No sé todavía si están protegidos o no. He oído que hay veces que ya hay cosas que se pueden utilizar. Por ejemplo, obras como la Mona Lisa sé que se pueden reproducir, hacer camisetas con ellas. ¿Por qué? Porque la Mona Lisa, pues el señor Da Vinci lleva más de 500 años muerto, entonces ya no hay protección, ¿vale? Quiero que aprendas con este vídeo cómo diferenciar y cuándo saber si se puede utilizar o no una obra artística. Y con este vídeo quiero que tengas claro que te lo estoy contando yo, que soy abogado de propiedad intelectual, que no soy un creador de contenido, que he leído 4 textos y a partir de ahí digo lo que creo que he leído. No. Lo primero que tienes que saber es que una obra artística que está protegida por derechos de propiedad intelectual va a estar protegida durante toda la vida del autor. Es decir, si un escritor, hasta que el día que se muera, pues sus obras están protegidas, sin que las registre, ¿vale? Que las registra mucho mejor porque tiene más pruebas para demostrar su autoría, ¿vale? Pero los derechos de autor no se tienen que registrar, aunque son muy recomendables, es decir, es muy recomendable que registre, ¿vale? Lo digo porque hay gente que dirá, Pablo a veces dice que sí y a veces que no. Los derechos se crean, nacen, aparecen en el momento que escribes el libro, haces el dibujo, creas el personaje. Pero si lo registras, mucho mejor. Pues toda la vida del autor, como te he dicho. Y dependiendo del país, y aquí ya cada país, los que me veis, por ejemplo, de México, Venezuela, etcétera, de Estados Unidos, cada país tiene una protección, ¿vale? Y voy a entrar a valorar también un poquito, hablaré un poquito de esto para que tengas más referencias. En España, donde yo estoy, donde principalmente llevo los procedimientos judiciales, la protección del derecho de autor es toda la vida del artista, del autor, y 70 años después de su fallecimiento. Por norma general, el Convenio de Berna, que es una norma internacional también, a nivel general, quiero que sepas que todos los países, la mayoría que protegen la propiedad intelectual, son parte del Convenio de Berna. Por lo tanto, protegen los derechos de autor toda la vida del artista, más 50 años. Hay países como, por ejemplo, México, que se protegen 100. Dependiendo de otras obras, podemos llegar a ampliar esos 70 años. O en otros países, pues, por ejemplo, solamente son 50 años desde el fallecimiento. Esto es importante porque aunque el autor fallezca, es decir, muera, los herederos o las personas que han adquirido esos derechos van a poder seguir explotándolos. Entonces, primera máxima que tienes que grabarte. Si una obra ya ha pasado al dominio público, es decir, que el autor ha fallecido y su protección se ha terminado, por ejemplo, la Mona Lisa, más de 500 años, o por ejemplo, Romeo y Julieta, esta obra de William Shakespeare, que también lleva cientos de años y ya se han hecho tantas versiones de la historia, películas, libros, etc. O Don Quijote, es decir, son obras que están muy repetidas porque por precisamente todo el tiempo, los años que lleva la obra en dominio público. Lo primero que tienes que saber es que si eliges música, aunque bueno, en este caso 100 años, pues ya tienen que ser canciones tradicionales, ¿vale? O sea, tiene que ser música bastante antigua. Pero si eliges pues ilustraciones, textos o cualquier obra que tenga protección por derecho de propiedad intelectual, código, pues hombre, si hablamos de software, no, a no ser que sea open source, ¿vale? Que esto ahora lo comentaré, pero no es código que el autor ya haya fallecido y ya hayan pasado 100 años, sino que simplemente es código que se crea ya con ese objetivo, con ese propósito, que sea libre para el uso de otros, ¿vale? Pero no me lo confundas con dominio público que esté libre de derechos o que ya haya fallecido. De hecho, con esto que te acabo de decir, quiero enlazar y decirte que también puede haber obras en el dominio público precisamente porque los autores las crean y las divulgan y dicen, oye, yo no quiero que esto se proteja. Es decir, yo estoy creando para la humanidad. Yo estoy creando estos personajes para que la gente los utilice. Estoy creando este código, este software, para que la gente lo desarrolle y cree otras aplicaciones. Vale, el autor ha decidido liberar esa protección y no limitar o restringir los derechos de otros. ¿Por qué? Porque si te fijas, cuando siempre hablo de infracciones de propiedad intelectual, hablo de que no hay el consentimiento o que no hay autorización del autor. Pero si el autor es el primero que consiente, pues entonces hay libertad, ¿vale? Y podrías utilizar estas obras de forma libre, sin pedir autorización y sin infringir, sin vulnerar, sin dañar los derechos de ningún artista o de ningún titular. También, importante, tener en cuenta las licencias Creative Commons, ¿vale? Que son licencias que te permiten, de cierta manera, dar algunos usos. Muchas veces, pues usos no comerciales o usos en los cuales se cita al artista, se cita al autor, etc. Es muy importante que cuando hablamos de licencias Creative Commons, fíjate, la palabra licencia te viene a decir que hay ciertas condiciones. Entonces, siempre y cuando tú leas, entiendas y respetes esas condiciones, podrás utilizar esa obra.
De forma libre, yo no lo diría libre, ¿vale? Es de forma condicionada. ¿A qué? A las condiciones que hay en la licencia. Pero bueno, con esto ya tienes un poquito más claro cuáles son las obras que libremente puedes utilizar. Y con esto te he puesto varios ejemplos. La Mona Lisa, que lleva el artista, el autor, más de 500 años fallecido, evidentemente está en dominio público. ¿Eso quiere decir que la original no vale? No, la original vale lo que tiene que valer, pero quiere decir que tú puedes hacer reproducciones. Puedes, por ejemplo, utilizar en una marca de ropa el diseño de la Mona Lisa. Incluso puedes transformarla, puedes hacer collage, montajes, transformaciones digitales, ponerle un sombrero y no hay ninguna infracción de esos derechos, ¿vale? Está divulgado, está en el dominio público. Luego, por otro lado, te he puesto el ejemplo de William Shakespeare, de Romeo y Julieta. Libros, la Biblia, por ejemplo, la Biblia lleva tantísimos años existiendo que no tiene derechos de autor. Ahora, como alguien la transforme y haga lo que no tiene que hacer, ya te digo yo que hay más de uno que se va a enfadar. Y aquí te pongo el ejemplo de Mickey Mouse. ¿Por qué? Porque ha sido noticia, porque en 2024 ha perdido la protección de este diseño, precisamente de esta obra. Quiere decir que todas las nuevas versiones de Mickey Mouse sí tienen protección. Es decir, no puedo ir yo ahora y elegir el Mickey Mouse que aparece en las últimas películas o en los últimos cuentos o en el merchandising y esa versión utilizarla, no. Puedes utilizar este Mickey Mouse. Y cuidado, porque no en todos los países ha vencido la protección. Tienes que tener en cuenta que cada país le atribuye una protección a Disney y por lo tanto en algunos países todavía esta versión está protegida. Pero bueno, habría que ir caso por caso, normativa y legislación por legislación. ¿Quiere decir esto que puedes utilizar este personaje para crear tus propias obras? Podrías. De hecho, algunas creaciones de Disney utilizan personajes que ya existían pero que estaban en dominio público. Y esto más de uno me lo ha criticado cuando ya he hablado en algunos vídeos sobre Disney, que lo sé. Que hay personajes que ya existían y que Disney simplemente les ha dado un nuevo contexto o una nueva historia. Efectivamente, es un uso de obras que están en dominio público. Vale, y ahora que te he explicado cómo utilizar de forma libre obras artísticas o obras que están protegidas por derecho de autor, y también habiendo visto esos ejemplos, me dirás, oye Pablo, ¿hay alguna manera en la cual de forma legal, sin cometer infracciones, yo pueda evitar problemas y pueda utilizar estos contenidos? Sí, sí la hay y tienes que prestar mucha atención a lo que te voy a decir ahora. Lo primero de todo, puedes citar obras. Puedo utilizar este personaje yo en un libro y citarlo y decir, oye, me refiero al Mickey Mouse de Disney o me refiero al personaje de tal autor o me refiero a esta obra. Por ejemplo, en la literatura, puedo utilizar el texto de otro autor siempre y cuando de todo el contenido utilice solamente el fragmento justo y necesario para el propósito de cita. Vamos a ver. Estoy hablando, imagínate, de filosofía o estoy hablando de un poeta o de un escritor y quiero, a ti que estás leyendo mi libro o estoy hablando de economía, a ti que estás leyendo el libro, quiero introducirte contenido o texto o lo que dijo otro autor en otro libro. Yo no puedo utilizar ese libro y meterlo en el mío y encima que el mío ocupe más y que así tengas 2 libros por uno. No puedo hacer eso. Lo que puedo hacer es, oye, estoy hablando sobre la teoría de la economía, no sé qué. Pum, lo copio aquí y lo que te digo es, conforme al artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual en España, te digo, oye, este autor refiere su teoría tal, te la pongo y yo hablo en base a ella. Pero fíjate, identifico el autor y cito correctamente y no copio más del texto necesario, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente en mi libro yo estoy hablando a lo mejor de economía en base a la visión como profesional o como autor que yo tenga y lo que utilizo es el contenido, las referencias de otros para enriquecer mi trabajo, pero no para que mi trabajo se base en ser una colección de textos. Cuidado, algunos casos en los que he trabajado me justificaban que una colección de cuentos o una colección de historias, una colección de textos, solo por el hecho de ser una colección, ya era una obra totalmente nueva, no. Esto era un recopilatorio de obras protegidas por derecho de autor. Entonces estaba infringiendo los derechos de autor de todos los autores. No porque los citara, sí, es que lo cita y dice quién es autor ya, pero es que, cuidado, que no tienes el consentimiento de este autor para tú crear un libro y venderlo, ¿vale? Quiero que lo entiendas. Y luego, caso por caso, podríamos expandir, podríamos ampliar la información y luego ya, si me voy a jurisprudencia y lo que considera el Tribunal Supremo, lo que considera el juez de tal provincia, pues podemos contarnos diferentes casos. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual es muy subjetiva. Entonces, yo en estos vídeos quiero que tengas un conocimiento general para poder identificarlo y saber cuándo utilizar este tipo de obras. Entre estos límites te he dicho el primero, el de cita, el de parodia. Es decir, si vas a hacer humor, si vas a ridiculizar un personaje, si vas a ridiculizar una obra, una historia, una película. Ejemplo, Los Simpson. Lo he mencionado muchas veces. Los Simpson para mí son de las series animadas que mejor han parodiado películas, artistas, canciones, escenas. En España, pues Cruz y Raya parodia muchísimo. Los Morancos, no sé, muchas series a día de hoy o muchos programas parodian
situaciones. Por ejemplo, pues Mira quién baila o estos programas hacen muchas parodias de obras. Por lo tanto, como se están riendo, están criticando, el propósito del uso de ese contenido, de esa obra, es el humor, la crítica, no requieren autorización. Fíjate, están utilizando un contenido sin autorización, sin pagar. ¿Por qué? Porque el propósito es la parodia, es parodiar, es reír, es hacer una tira cómica, es escribir de forma satírica, riéndome, parodiando esa obra, ¿vale? Y luego ya si hablamos a nivel Europa, el pastiche, pues también, que es un límite un poco extraño, pero bueno, lo dejo para otros momentos en los cuales lo he comentado, porque me parece algo que no está en los claros ejemplos directamente de límites de uso. Y aquí te pongo otro ejemplo, las parodias, que hay muchísimas de Disney, de los personajes de Disney, en los cuales pues muchas veces hacen un cabezón. Y aquí me preguntarás, oye, ¿puedo yo? Y aquí muchos que me seguís del mundo del 3D, ¿puedo crear mis propias figuras y hacer un Funko que esto estoy ridiculizando o estoy deformando el personaje? Cuidado. Porque una cosa es parodiar y otra cosa es adaptar a un formato en el cual no se pueda considerar parodia, ¿vale? Habría que discutirlo. Y como tercera clave, tercera forma o tercera limitación de utilizar una obra sin cometer infracción, hemos visto el derecho de cita, el derecho de parodia. En otros casos también estaría el derecho del ámbito educativo, que no quiere decir que subas vídeos educativos a YouTube, sino que estés en una entidad educativa, como puede ser una universidad reglada, un instituto y seas un profesor de instituto, ¿vale? Que no quiere decir que no, yo es que comparto esto para enseñar. No me vale. Muchos me lo preguntan en YouTube y no es ámbito educativo, es un ámbito, si tú compartes algo en YouTube, tú tienes un fin comercial que es que terminar generando dinero con la publicidad, ¿vale? Pero bueno, hecho este paréntesis, luego la tercera limitación importante que quiero que sepas sería el uso privado. Es decir, tú una imagen, una canción, te la descargas y te la guardas en tu dispositivo para escuchar música o la reproduces solo en casa para fines personales privados, aquí no habría infracción. Es decir, si descargas música en casa para escucharla solamente tú, no estarías cometiendo una infracción. Evidentemente, quien la ha puesto a tu disposición sin que tengas que pagar ha cometido una infracción. Pero en este caso, no estés asustado, no va a venir nadie a buscarte porque te has descargado el disco de tu artista favorito para escucharlo. Entonces sería ámbito privado. También la copia, por ejemplo, si yo he pagado por una película y la tengo en un DVD y de repente ya mi dispositivo, mi siguiente computadora, ordenador, no utiliza un disco, a lo mejor tendré que copiarla al ordenador, leerla y convertirla en un archivo digital para poder seguir viéndola en mis otros dispositivos o en mi Smart TV, en mi televisión. Pues esa copia, ¿vale? Fíjate, he hecho una copia del archivo de una obra protegida, pero la he hecho para fines personales, privados, para yo utilizarla, seguir utilizando. No hay infracción. Ahora, si yo copio para vender, si copio para publicar en internet, para poner en disposición, o como antiguamente se hacía con el Emule, el Caza y todos estos programas P2P que intercambian archivos, si yo lo hago, copio o descargo una canción para luego compartirla en grupos de WhatsApp o compartirla en grupos de Telegram con fines comerciales, ahí estás cometiendo una infracción, ¿vale? Te pongo estos ejemplos para que diferencies el uso personal del uso no personal, ¿vale? Te digo esto, y si algo de lo que he explicado de repente se ha convertido en un conflicto en tu vida porque tengas reclamaciones de algún tipo, de alguien, de una empresa, etcétera, o tú seas quien tiene que reclamar por una infracción, mi mayor recomendación sería que te pusieras en contacto conmigo o con cualquier abogado que a ti te inspire confianza, ¿vale? Que te inspire confianza por todo lo que estoy haciendo, genial, estaré encantado de ayudarte. Ponte en contacto, reserva una consulta, ya sea conmigo o con un profesional y revisa el caso, porque las infracciones de propiedad intelectual no son una tontería. Se reclaman indemnizaciones por los usos no consentidos, si has generado dinero te lo van a reclamar como beneficio y evidentemente también se puede convertir en un delito, porque van a llegar donde tienen que llegar, por lo tanto no ignores estas reclamaciones, porque si van a la vía judicial te van a salir muy caras. Y por último, habiéndote explicado estas tres formas de utilizar contenido sin pedir autorización, la cita, si lo haces correctamente, la parodia, que es un entorno educativo, ¿vale? O, en el tercer lugar, si es para uso privado, podríamos incluir, pues, como te he comentado al principio, los usos de Creative Commons, que utilicemos de cierta manera esas licencias o que el contenido, por ejemplo, de un personaje concretamente se haya publicado para que tú puedas utilizarlo en camisetas. Entonces, si lo utilizas en camisetas, estás ahí dentro en ese margen. Y en base a este tipo de licencias Creative Commons, mi mayor recomendación es que si tú vas a utilizar algún contenido que está protegido por este tipo de licencias, te descargues la licencia, la guardes ese archivo, documentes bien qué dice la licencia, por si el día de mañana recibes una reclamación o te reclaman un vídeo de YouTube, en una red social, un producto en Amazon o cualquier plataforma,
que tú puedas demostrar que, oye, que yo lo he usado porque aquí pone que se puede utilizar para este fin, ¿vale? Vamos a defendernos. Protégete de forma proactiva. Prevenir muchas veces es mejor que curar. Y esto lo sabemos en la salud y en muchas otras cosas. Por lo tanto, espero que hayas aprendido mucho con estas recomendaciones, que hayas aprendido cuándo se puede utilizar una obra artística de forma libre, sin infringir los derechos y sin tener problemas. Para eso estamos aquí. Y por supuesto, que me dejes en comentarios si te ha resultado interesante, si te ha ayudado, si falta algo, dame tu opinión. ¿Te ha ayudado? Pues oye, déjamelo saber. Muchas veces me alegra, me motiva a seguir hablando de una temática. Y si crees que puede ayudar a alguien, por favor, compártele este vídeo. Si necesitas ayuda, pues tienes un problema o quieres reclamar por infracción, también puedes contar conmigo. Soy abogado, ejerciente, te voy a defender y también te voy a asesorar. Lo dicho, me puedes encontrar si pones Pablo Maza, abogado, en Google o directamente si entras en mi página web, pablomazaabogado.es. Espero haberte ayudado, que te suscribas al canal y ahora sígueme en el siguiente vídeo donde vamos a aprender más sobre derecho de autor y propiedad intelectual.